Feria de Orientación Vocacional. En esta ocasión tengo el agrado de entrevistar al médico Eric Samuel Flores Farfán, el cual es egresado de nuestra Casa Superior de Estudios, actualmente laborando en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, la Clínica Viva y la Clínica San Judas Tadeo. Su especialidad es cirugía digestiva y laparoscópica, habiendo llevado también cursos de especialización en países como México y Argentina. Creo que la principal razón por la que yo en su momento decidí estudiar medicina, más o menos cuando estaba en cuarto o quinto año del colegio, era la intención, como hace rato lo estaba diciendo de esta forma, de saber en realidad qué es lo que voy a hacer con mi vida, qué es lo que voy a hacer en el futuro. Más allá de decir que voy a estudiar medicina, era tratar de decir que quiero estudiar algo y que quiero en realidad tener una carrera profesional. Entonces, ahí es que decido que debo estudiar una carrera y, bueno, valoro las opciones que había y veo qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que disfruto hacer. Y entonces entiendo que me gusta mucho ayudar a las personas, de repente quitarles algún tipo de dolor, quitarles algún tipo de molestia. Y eso lo podía lograr a través de medicina, a través de estudiar esta carrera tan bonita. Y eso es lo que me motiva en su momento a estudiar. Como en un momento decía, la gran posibilidad que tenemos de ayudar a las personas. Como médicos hay una gran posibilidad y de hecho esa es la forma en la que nos movemos, ayudamos a personas, pero ayudamos a personas en molestias físicas, en molestias que tienen que ver con su cuerpo, que tienen que ver con su funcionamiento. Y eso es lo que me llamó mucho la atención, que había la posibilidad de que yo pueda, de repente, a través de una acción, a través de alguna medicación, que yo pudiera ayudar a que ellos estén mejor. Y eso era la primera razón por la cual podía yo saber que podía ayudarlos. Quizás esa ha sido en su momento, como te digo, lo que me llevó a decidir que esa era la carrera que yo quería estudiar. En realidad, no, o sea, entiendo que vamos por el lado de si tienes que ir a estudiar tal cosa o no debes estudiar esta otra, porque en realidad lo que yo recibí de parte de mis papás y de mis hermanos fue que estudie lo que yo deseara, lo que yo deseo, que eso era lo que estudie, y entonces estudiar medicina de repente se ponía como un reto, como una cosa difícil, de repente compleja, complicada, pero lo que recibí fue, hazlo, o sea, tienes que hacerlo, si eso es lo que quieres, si eso es lo que te gusta, entonces estúdialo, y me apoyaron a que yo decidiera, a que yo siga en ese momento sueño, ¿no? De estudiar medicina y bueno, mi tan querida UNSA. La carrera sabía, como creo que todo cuando estás acabando el colegio, sabes que por ahí medicina demora un poco más que las otras carreras, por ahí que es un poco difícil, pero lo que más sabía era que tenía, como médico tenía una amplia gama de posibilidades en las cuales uno podía trabajar y desenvolverse para estudiar y para posteriormente desarrollar un campo en particular de todo lo que es la medicina humana. Y lo que sabía era el tiempo de duración de la carrera, lo que sabía era que de repente era un poco pesado estudiarla, que era de repente complicado ingresar, pero además sabía que eso era un caminar
para llegar a un objetivo, y el objetivo era no solamente estudiar o no solamente tratar de querer tener un título profesional, sino era, otra vez llegamos al inicio, ¿no? Lo que decíamos, lo que mencionamos al inicio de esto, que era poder tener la capacidad de poder ayudar y la capacidad de poder calmar una dolencia y la posibilidad de poder hacer que alguien que de repente se está sintiendo mal o que le está doliendo algo pueda dejar de tener esa molestia. Y creo que aquí vale la pena hacer una pequeña diferencia, ¿no? Hay muchas carreras que ayudan a las personas. De hecho, muchas están destinadas a eso. Pero si diríamos, ¿no? Un economista ve números, ve flujos de dinero, pero eso, algo material, ¿no? Un administrador de repente ve una empresa, ve números, ve pero nuestra labor, como la tuya, tiene que ver con personas, y esa es, creo, lo que más sabía de la carrera, que iba a tratar con personas. Recuerdo perfectamente cada año de la carrera. Sí saben, de hecho son 7 años que demora el pregrado. Y en el primer año empezamos el curso de repente más, digamos, difícil, no, más que difícil. El curso que más tiene un nombre que puede llamarse grande es el de anatomía humana. Y ese te demora todo el primer año, todo el año, ¿no? Todos los 2 semestres que incluyen esto. Y en este curso primer año lo que uno aprende es, estudia la anatomía y estudia lo que se puede tocar del cuerpo, ¿no? O sea, estructuras físicas, estructuras anatómicas. Junto con el primer año hay otro curso que se llama fisiología. Son cursos básicos porque fisiología te lleva a estudiar la función de cada uno de esos órganos. En el segundo año tienes un curso que se llama fisiopatología, que es la función alterada de un organismo. Y cuando ya en el tercer año empiezas a conocer sobre los pacientes, sobre personas ya no libros necesariamente como es en los primeros que acabo de mencionar. El cuarto año te lleva a mezclar todo lo anterior porque está todo concatenado. Entonces, en el cuarto año hay un curso muy, muy interesante que se llama farmacología y lo llevas durante todo el año otra vez. Son pocas horas a la semana, pero es un curso tan intenso que te hace ver todo lo que has visto en el primer año. Es decir, cómo es un órgano, cómo funciona un órgano, cómo se altera un órgano y cómo lo vas a, digamos, solucionar con un medicamento. Y en el quinto año fue, en especial para mí, bastante importante, porque en el quinto año llevé un curso que se llama cirugía digestiva. Entonces, con el curso de cirugía yo pude saber que lo que yo quería, aparte de lo que ya mencioné, ¿no? Sobre órgano, funcionamiento, mal funcionamiento, medicación, que había una forma más aún de ayudar a las personas, de quitarles el dolor, y era mediante cirugía. Y claro, ya después de repente mencionamos algo más de cirugía, pero era cirugía porque de esa forma uno podía hacer algo con sus manos, podía de repente quitar algo, podía juntar algo, y eso ayudaba a que la función se recupere, y con eso pues marcó lo que finalmente es mi especialidad. Los 4 grandes especialidades de medicina son cirugía general, que se conoce así, ginecología y obstetricia, medicina interna y pediatría. La medicina incluye lo que se llama campos clínicos. Es una especialidad que trata todo lo que no termina siendo una cirugía, ¿no? Entonces, tienes allí cardiología, tienes endocrinología, tienes neurología, tenemos como campos clínicos además tienes neumología, tan de moda, tan notoriamente útiles ahora en el tema de la pandemia y del COVID.
En el campo quirúrgico, en cirugía, tenemos neurocirugía, el estudio de la cabeza y la resolución quirúrgica, cirugía de tórax y vascular, cirugía pulmonar, es decir, cirugía cardíaca, cirugía digestiva, que es mi especialidad. Definitivamente esto tienes que verlo así, ¿no? Cuando tú terminas la carrera, tienes el título de médico cirujano. El título de médico cirujano, bueno, para no confundirlos mucho, es el título de un médico general. Entonces, como médico general no tienes especialidad y tienes un sueldo aproximado que va a variar mucho, pues, porque tienes una serie de lugares donde puedes trabajar y como tal, al ser amplio el número de lugares donde puedes trabajar, los sueldos también son variables. Entonces, pueden ser, si es un médico general, 2.500, 3.000, por ahí hasta 4.500 soles mensuales como médico general. Después, como te he mencionado, existen especialidades. Las especialidades, en caso de medicina, se llaman residencia y haces una residencia que demora de 3 a 5 años más. Luego, cuando terminas eso, eres un especialista y podrías hacer una subespecialidad, como la que te mencionaba, de hígado, vía biliar, ¿no? Entonces, eso va de la mano de ese sueldo que podríamos considerar como base, el rango que te he mencionado, va a ir aumentando en base a las especialidades, a las subespecialidades o a las capacitaciones que puedas tener. Y entonces, bueno, es un rango que te menciono porque en realidad es así, ¿no? Se maneja de un lugar a otro y se maneja de los lugares donde puedas trabajar. El gran perfil que debería tener alguien es querer estudiar. Querer tener de repente el sueño de ser médico es importantísimo, pero tienes que querer ayudar a una persona cuando esta persona tiene una dolencia. Por esa razón, el perfil significa ayudar. El perfil significa ayudar y ayudar a alguien que está pasando por una dolencia, alguien que está pasando por una suerte de incomodidad por la cual no puede desenvolverse de forma normal. Entonces ahí es cuando ves cuánto estudiaste, ahí es cuando ves cuánto te capacitaste. Si es que no ve, nadie ve cuánto sacaste en el curso, ¿no? Pero sí sabes que lo has estudiado, lo has aprendido bien y lo tienes que aplicar bien. Entonces, creo que ese es el perfil, ser capaz de querer ayudar a una persona y tener claro que vas a estar en constante capacitación y ser un estudiante completo y eterno de la carrera de medicina. Creo que lo único que tiene que tener alguien para poder estudiar esto es que le guste, es que quiera estudiar. He conocido muchas personas que han empezado conmigo la universidad, pero no necesariamente la ha terminado. Y a, a pesar de que de repente esto es algo que puedes decir, no es difícil la carrera, simplemente es algo más larga que las demás. Y vas a tener que, como estudiante, vas a tener que de repente dejar de hacer algunas cosas, vas a tener que estudiar un libro más, estudiar un artículo más, tratar de estar, digamos, al día, tratar de estar las situaciones que están pasando en los estudios, en las investigaciones que se realizan normalmente. Y vas a tener que estar estudiando, ¿no? Ese es el principal, de repente el principal consejo, que vamos a tener que estar atentos y dispuestos a seguir estudiando, a seguir preparándonos, a seguir capacitándonos. Y el estudiante de medicina finalmente va a tener que estar siempre dispuesto, siempre atento y siempre presto a ayudar a una persona, una vez más, a una persona que esté sufriendo, que tenga una dolencia, que tenga una enfermedad. Va a tener que estar siempre, siempre capacitado para poder darle una mano a esa persona, para poder ayudarle. Claro, muchísimas gracias, doctor Flores, por su tiempo. Yo sé que con esta entrevista muchos de los futuros postulantes a esta carrera van a tener un mejor panorama, ¿no?, sobre esta, y va a ser de gran utilidad para ellos. Muchísimas gracias por su tiempo.
Chao.